Bueno, ayer se llevó a cabo la primera ronda de elecciones presidenciales en Francia y como usted sabe, pues los resultados han resultado muy interesantes. Nos vamos a una segunda vuelta electoral. Hoy Jorge Castañeda, creo certeramente, felicita a Francia por dos cosas, ¿no? Por tener una segunda vuelta, Jorge, y pues por la parte de este Macron, que fue el que ganó la primera vuelta y que es un candidato independiente interesante. La gente está enojada con el establishment político en Francia. Bueno, yo creo que hay dos grandes lecciones para México de estos comicios ayer en Francia, pero antes sí quisiera comentar que de todas maneras, con todo la barbaridad que nos puede parecer que una neofascista como Marine Le Pen haya sacado casi 8 millones de votos, el hecho es que más o menos 75% de los franceses votaron en contra o no votaron a favor de una postura antimigrante, antiislámica, xenófoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedó en segundo lugar. Creo que es importante porque se decía que iba a ganar en primer lugar, no sucedió, no tiene cómo ganar en la segunda vuelta, creo yo. Entonces, a mí sí me parece que eso pues es algo muy meritorio, pues, es Francia al final, y solo al final, los franceses hacen lo que hay que hacer. Antes de llegar al final, hacen muchas pendejadas, grandes cantidades, pero al final sí. Bueno. Ahora, las dos lecciones muy rápidamente. Uno, un candidato independiente, bajo ciertas condiciones, sí puede prosperar. Macron fue ministro 2 años nada más de un presidente muy impopular, no tenía ninguna experiencia electoral, nunca ha sido diputado, alcalde, senador, nada de nada. Tiene 39 años, no tiene partido, tiene un movimiento, pero se presentó gracias a las firmas de 500 funcionarios electos y ganó la primera vuelta y va a ganar la segunda vuelta. Va a ser el próximo presidente de Francia. Entonces, esto en un país, digamos, el Partido Socialista Francés, para los amiguitos que tenemos aquí en México, es que los partidos, bla, bla, bla. El Partido Socialista Francés fue fundado en 1905 por Jean Jaurès. En esa época se llamaba la sección francesa de la Internacional Obrera, la Segunda Internacional, y luego fue reformado por Mitterrand en 71. Es un partido que tiene más de 100 años. O sea, Francia es un país de partidos. Quedó en cuarto, ¿verdad? Exacto. Y aquí... Quinto. No, explotó. Quinto, ¿verdad? Es que cuarto quedó el... Casi lo del Mélenchon, quedó Mélenchon. Ese también es todo entonces, un caso. Eso me parece interesantísimo, que no nos inventen que los países con sistemas de partidos fuertes no hay candidatos independientes. Depende qué tan hartos estén los ciudadanos, los votantes, de los partidos que tienen. Si tienen 5 años o si tienen 100 años, pues, están muy hartos. Sí, están hartos. Obvio, sí hay una cosa. Y el segundo tema que tú dices, para comentarlo mucho, la segunda vuelta. Imaginémonos nomás que este resultado de 4 por 20, un punto más, un punto menos, sea el resultado del año entrante en México, sin segunda vuelta. Tendríamos un presidente de 23%. Sí. Bueno, ya ocurrió en unas delegaciones aquí en el Distrito Federal y distritos durante la elección del 2015 que se ganaron con el 25-26%. Javier. Sí, yo me puse a leer muchísimos editoriales hoy sobre el tema y es impresionante la variedad de lecturas que hay. Ganó Macron, la obvia, ganó Le Pen y aquí ganó más votos que su papá. Penetró en zonas donde antes no estaba presente el Frente Nacional, ganó entre sectores de la ciudad donde antes no había ganado el Frente Nacional, normalizó al Frente Nacional y movió la agenda hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, ganó Le Pen. Ganó Hollande, porque va a ser presidente de Francia, una persona que le va a dar continuidad a sus políticas. Pierde el establishment, pues eso también es bastante obvio porque los dos que pasan no son de ninguno de los partidos. Pierde el populismo. Gana el populismo porque Macron tiene un lado, tiene políticas públicas neoliberales empaquetadas en un discurso bastante populista. Ni se diga del comunista que creció muchísimo. Mélenchon ya vuelve a los niveles del PCF de hace 30 años. Pierde el nacionalismo, gana el nacionalismo, gana Alemania, pierde Inglaterra. Inglaterra pierde cada vez que gana Alemania, entonces eso es inevitable. Pero sí es impresionante la cantidad de lecturas que se dan. Yo creo que hay unas más importantes
que otras, y lo que sí es que en el corto plazo unas son más importantes que otras. El que gane... Sí gana Europa. Gana Europa. En el corto plazo. Gana el proyecto de Europa. Yo creo que hay muchas dudas en el sí. mediano plazo. No, a ver, como venía la cosa después del Brexit, no, pero 5 Trump, años, pero 5 sí, años. sí gana el proyecto globalizador cosmopolita, vamos a ponerlo así. No, Héctor. yo creo que estabiliza muchísimo, digamos, todas las inquietudes que había respecto de un Frexit, ¿no? De que pudiera la ola de desligarse de la Unión Europea, tener en Francia una ola mucho más potente a propósito de Marine Le Pen. No fue el caso. Se estabilizó con un candidato que yo creo que tiene, bueno, primero, va a ganar en la segunda vuelta, según las encuestas francesas, que esas sí le acertaron al dedito en esta elección, va a ganar 65-35 o así. Es decir, este va a ser el próximo presidente de Francia. Es un hombre que le habla bien al lado liberal de la economía europea y le habla bien también al lado socialdemócrata de la es decir, porque él finalmente viene del partido francés, del partido socialista francés. Él es el candidato de una escisión del partido socialista francés que encabeza el ministro Valls. Él es parte de eso. Y al mismo tiempo tiene esta novedad del candidato independiente que le habla a los muchos votantes antipartidocráticos y antisistema. El 51% de los jóvenes votaron Mélenchon o votaron Le Pen, votaron los extremos, el 51%. Sí, sí. Y esos sí son antiglobalizadores los dos. Ese apunte que tú haces del futuro, hay que ver más despacio estas elecciones, porque quién sabe lo que viene ahí. Pero de momento me parece que es una elección que estabiliza mucho. Ahora, lo que dice Jorge es la parte que a mí me inquieta más, porque me gusta ver esta elección y que tiene una salida en la segunda vuelta para que se ajusten las cosas como quieren los franceses, cuya inmensa mayoría no quiere las locuras de Le Pen. Sí. Oye, yo agregaría una cosa, perdón. Pero en México no tenemos eso. Yo agregaría una cosa. Y podemos tener una fragmentación todavía mayor, mucho más complicada. Y yo agregaría una cosa, ahora recordando en paz descanse al profesor Sartori, que le encantaba tanto el sistema francés, para él era lo máximo, que las elecciones legislativas son después. Ese es el mecanismo que está bueno. Ya tienes presidente, pues ahora... Chato, consíguete una coalición gobernante. Y por cierto, hay segunda vuelta también en las legislativas. En fin, sí es un sistema diseñado para gobernabilidad. Mejor diseñado para una fragmentación que es mayor que la mexicana. La fragmentación francesa de estas elecciones es mucho mayor que la mexicana, pero tiene unos mecanismos de corrección que acá no tenemos. Oye, se está pareciendo mucho al Estado de México, ¿eh? Y el Estado de México es el más típico de la República. No, es casi el único y a la vez, pues por ser el más grande. Puede ganar un candidato ahí con el Pero el punto de duda sobre el futuro de Javier, empate estadístico, yo creo que tu punto de duda es muy válido. Y eso está muy interesante porque sí es cierto, entre Le Pen y el comunista, ¿cómo se llama? Mélenchon, que sí está para el manicure, ¿eh? Bueno, es un anacronismo. Bueno, ¿Cuántos sacaron? No, Piketty lo apoya. Dos puntos de diferencia. Pero por eso, pero entre los dos. El 26% o sea, del voto los joven. dos proyectos antiglobalizadores, que son la extrema derecha y la extrema izquierda, sí se llevaron 40 y tantos son por ciento. antiglobalizadores. 51% del voto joven. Bueno, pero y 40 y tantos del voto total. Leo, yo no los pondría. O sea, ella es una fascista, antiárabe, antimusulmán, antisemita, antitodo. Él es parte de una izquierda muy tradicional, quizás al estilo del viejo Partido Comunista francés, más bien antieuropeo. Además, por supuesto, de tu corazón muy bien. Además los conozco muy bien. Si alguien, obvio. Impresentable. Por eso, apoyando a Maduro, mi querido Jorge. Sí, Dios pero mío. no es antisemita, no es lo mismo. Eso sí. Es el Frente de la Liberación, es el Frente Republicano, es lo que en Italia se llamaba el arco constitucional. Quería meter a Francia al alba, hazme el favor. Nadie votó a favor o en contra de ese personaje porque apoyaba o no apoyaba a Maduro. Bueno, es algo marginal. Voy a terminar con una recomendación futbolera a propósito de Francia. Vean un documental que está en Netflix que se llama Los Azules, Le Bleu, que es la historia de la política francesa vista desde el
la selección francesa que gana en 98 y su camino, su desastre después, hasta el momento en que está ahora. Y es la historia del fútbol y del gravísimo problema de la integración francesa. Ahí está. Zidane, hablando ahí de Zidane, sigue. por cierto. Que ahí sigue. Hablando Ahí sigue. del gran... Es un gran Zinedine documental, Zidane. ¿eh? Es un gran documental. Zinedine Zidane, qué bárbaro. Zizou. Gracias. Gracias, señores. Buenas noches.